Entre los cuentos de Hija de Sangre, los sonidos de habla, de Octavia Butler. Sonidos de habla. Había jaleo a bordo del autobús de Washington Boulevard. Ray había previsto problemas tarde o temprano durante el viaje. Había ido aplazando su marcha hasta que la soledad y la desesperanza la empujaron a irse. Creía que podían quedarse parientes vivos, un hermano y sus dos hijos a unos 30 kilómetros en Pasadena. La ida era ya un día de viaje, con suerte. La llegada inesperada del autobús según salía de su casa en Virginia Road le había parecido un golpe de suerte, hasta que empezó el jaleo. Dos hombres jóvenes tenían algún tipo de desacuerdo o más probablemente un malentendido. De pie en el pasillo, gruñían y se hacían gestos el uno al otro, cada uno en su postura inestable particular con los brazos en cruz, mientras el autobús se tambaleaba en los baches. El conductor parecía estar esforzándose para hacerles perder el equilibrio. Aún así, frenaban el gesto cada vez que iban a tocarse, puñetazos simulados, juegos de manos intimidantes como reemplazo de insultos ya perdidos. Los pasajeros miraban a aquella pareja con atención, luego se miraban entre ellos y dejaban escapar débiles sonidos de inquietud. Dos niños gimoteaban. Ray estaba sentado unos pocos metros detrás de los litigantes y en el lado opuesto a la puerta trasera. Vigilaba a los dos atentamente, consciente de que la pelea empezaría en cuanto uno de los dos perdiera los nervios o se le fuera la mano, o si uno llegaba al extremo de su limitada capacidad de comunicación. Eran cosas que podían suceder en cualquier momento. Una de ellos sucedió cuando el autobús pasó por encima de un bache especialmente grande y uno de los hombres, alto, delgado y de expresión burlona, se tropezó y cayó contra su oponente de menor estatura. Al instante, el hombre más bajo estampó el puño izquierdo contra la expresión de sorna en proceso de desintegrarse del otro. Golpeó a su oponente, más corpulento, como si no tuviera ni necesitase más arma que su puño izquierdo. Pegó con la fuerza y velocidad necesarias para derribar al hombre más alto antes de que éste pudiera recuperar el equilibrio o devolver un solo golpe. La gente empezó a gritar y chillar de miedo, los que estaban cerca en desbandada para quitarse de en medio. Otros tres hombres jóvenes lanzaron gritos exaltados y gesticularon desenfrenadamente. Entonces, por alguna razón, estalló una segunda disputa entre dos de aquellos tres jóvenes, probablemente porque uno había tocado o golpeado a otro sin darse cuenta. Mientras la segunda pelea desperdigaba a un grupo de pasajeros asustados, una mujer zarandeó el hombre del conductor y le gruñó, señalando hacia el enfrentamiento. El conductor respondió con otro gruñido y enseñando los dientes. Asustada, la mujer reculó. Ray, conociendo los métodos de los conductores de autobús, se preparó y se aferró a la barra del asiento que tenía delante. Cuando el conductor pisó los frenos, ella estaba lista. Los combatientes no. Volaron por encima de los asientos y cayeron sobre algunos pasajeros, lo que provocó un gran griterío y aún más confusión. Empezó por lo menos otra pelea más. En cuanto el autobús se detuvo completamente, Ray se puso de pie y empezó a empujar la puerta trasera. Al segundo empujón, la puerta se abrió y ella se bajó de un salto, sujetando su mochila con un brazo. La siguieron varios pasajeros más, pero algunos se quedaron dentro. Ahora pasaban tan pocos autobuses y los horarios eran tan irregulares que la gente se subía siempre al que podía, a toda costa. Quizá no hubiera más autobuses por hoy ni mañana. Algunas personas se echaban a andar y si veía un autobús le hacían señas para que parara. La gente que prendía viajes interurbanos, como el de Ray de Los Ángeles a Pasadena, iban preparadas para acampar a la intemperie o se arriesgaban a buscar refugio con lugareños que podían robarles o asesinarlos. El autobús no se movió, pero Ray se alejó de él. Su intención era esperar hasta que terminasen las peleas y montarse otra vez, pero si había disparos, quería poder protegerse detrás de un árbol. Así pues, estaba cerca del arcén, cuando un Ford azul que circulaba por el otro lado de la calle dio media vuelta y paró delante del autobús. Los coches eran raros entonces, debido a la grave escasez de combustible y de mecánicos en relativamente buenas condiciones. Los coches que aún funcionaban se usaban como armas en igual medida que como medios de transporte. Así que, cuando el conductor del Ford le hizo señas a Ray para que se acercase, ella se alejó con cautela. El conductor se bajó del coche.
Un hombre alto, joven, con una barba bien cuidada y cabello oscuro y abundante. Llevaba un abrigo largo y mostraba una expresión tan cautelosa como la de ella. Ray, alejada de él unos metros, esperó a ver qué hacía. El hombre miró al autobús, que se sacudía con el combate del interior, y después al apretado grupito de pasajeros que se habían bajado de él. Finalmente miró a Ray otra vez. Esta le devolvió la mirada, plenamente consciente de la vieja automática del 45 que escondía en su chaqueta. Vigiló las manos del hombre. Él señaló al autobús con la mano izquierda. Las ventanas tintadas le impedían ver lo que estaba pasando dentro. A Ray, que usara la mano izquierda, le interesó más que su pregunta predecible. Las personas zurdas tendían a estar menos deterioradas, a ser más razonables y capaces de entender. No se dejaban arrastrar tanto por la frustración, la confusión o la ira. Ella imitó su gesto, señalando al autobús con la mano izquierda también, y luego lanzando puñetazos al aire con ambas manos. El hombre se quitó el abrigo y al hacerlo reveló un uniforme del Cuerpo de Policía de Los Ángeles, con porra y revólver de servicio incluido. Ray dio otro paso atrás. Ya no había policía de Los Ángeles, ni ninguna otra organización de gran tamaño, ni pública ni privada. Había patrullas de barrio e individuos armados. Eso era todo. El hombre se sacó algo del bolsillo del abrigo y acto seguido arrojó el abrigo dentro del coche. Luego, con un gesto, indicó a Ray que retrocediera hasta la parte trasera del autobús. Tenía algo de plástico en la mano. Ray no entendió qué quería hasta que el hombre caminó hasta la puerta trasera del autobús y lo hizo señas para que no se moviese de ahí. Ella obedeció, principalmente por curiosidad. Polly o no, quizá podía hacer algo para detener aquellas estúpidas peleas. El hombre rodeó la parte delantera del autobús hasta el costado que tenía la ventanilla del conductor abierta. Desde allí, a Ray le pareció que arrojaba algo dentro del vehículo. Aún estaba intentando escudriñar las lunas tintadas cuando la gente empezó a salir a trompicones por la puerta trasera, ahogándose y con lágrimas en los ojos. Gas. Ray agarró a una mujer mayor que de otro modo se habría caído y levantó del suelo a dos niños pequeños en peligro de acabar pisoteados. Pudo ver al hombre barbudo ayudando a la gente en la puerta delantera. Ella sujetó a un anciano delgado al que uno de los combatientes había empujado fuera del autobús. Tambaleándose por el peso del anciano, apenas le dio tiempo a quitarse de en medio antes de que el último de los jóvenes se abriera paso en pellones hasta el exterior. El joven, que sangraba por la nariz y la boca, tropezó contra otro y ambos forcejaron a tientas, con los ojos aún llorosos por el efecto del gas. El hombre de la barba ayudó al conductor del autobús a salir por la puerta delantera, aunque éste no pareció apreciar su ayuda. Por un momento, Ray creyó que habría otra pelea. El de la barba retrocedió y miró al conductor mientras éste le hacía gestos amenazadores, gritando con ira inarticulada. Se quedó quieto, callado, negándose a responder a gestos claramente obscenos. Las personas menos deterioradas tendían a comportarse así. Se mantenían al margen a menos que se vieran físicamente amenazadas, dejando que los más descontrolados chillaran y brincaran cuanto quisieran. Era como si fuera indigno de ellos ser tan susceptibles como los que tenían menos entendimientos. Se trataba de una actitud de superioridad. Y así era como los percibían las personas como el conductor de autobús. A menudo castigaban dicha superioridad con palizas e incluso con la muerte. Ray había estado cerca varias veces. Por eso nunca iba desarmada. Y en este mundo en el que el lenguaje corporal era probablemente el único lenguaje común, a menudo bastaba con ir armada. Rara vez había tenido que sacar el arma y mucho menos empuñarla. El revólver del hombre barbudo estaba a la vista en todo momento. Al parecer, fue suficiente para el conductor del autobús, que escupió con desprecio, fulminó al otro con la mirada durante un rato y finalmente echó a andar hacia su autobús, aún lleno de gas. Se lo quedó mirando por un instante. Estaba claro que quería subir, pero aún había demasiado gas. De todas las ventanas, solo se pudo abrir la pequeña del asiento del conductor. La puerta delantera estaba abierta, pero la trasera se cerraba sola a menos que alguien la sujetase. Y por supuesto, hacía mucho que el aire acondicionado había dejado de funcionar. El gas del autobús tardaría un momento en disiparse. El vehículo era propiedad del conductor, su fuente de sustento. En los laterales había pegado viejas fotos de revistas de las cosas que aceptaba como pago por el trayecto.
Luego utilizaría lo recolectado para alimentar a su familia o para intercambiarlo por otros productos. Si su autobús no funcionaba, no comería. Por otra parte, si el interior de su autobús acababa hecho trizas por culpa de peleas estúpidas, tampoco comería demasiado bien. Era aparentemente incapaz de percibir esto último. Lo único que era capaz de ver era que tardaría un buen rato en volver a utilizar su autobús. Agitó el puño hacia el hombre de la barba y gritó. A Ray le pareció distinguir algunas palabras en su grito, pero no las entendía. No sabía si era culpa suya o de él. Había escuchado tan poca habla humana coherente en los últimos 3 años que ya no estaba segura de hasta qué punto la podía reconocer. No estaba segura del grado de su propio deterioro. El hombre de la barba suspiró, miró a su coche y luego hizo señas a Ray. Estaba listo para irse, pero antes quería algo de ella. No, no, lo que quería era que se fuera con él, que se arriesgara a subir a su coche aun cuando, pese a su uniforme, la ley y el orden ya no eran nada, ni tan siquiera palabras. Ella movió la cabeza a un lado y a otro, un gesto de negación universalmente reconocido, pese a lo cual el hombre siguió haciéndole señas. Ray lo rechazó con un gesto de la mano. El hombre estaba haciendo algo que casi nunca hacían los menos deteriorados, atraer una atención potencialmente peligrosa hacia alguien como él. Los del autobús empezaron a mirarla. Uno de los hombres que habían estado peleándose le dio a otro un golpecito en el brazo. Luego señaló primero al de la Barbie, después a Ray, y finalmente levantó los dedos índice y corazón de la mano, como si estuviera haciendo las 2/3 partes del saludo de los Boy Scouts. El gesto fue muy rápido, su significado obvio, incluso a la distancia. La habían clasificado en el mismo grupo que el de la barba. ¿Y ahora qué? El hombre que había hecho el gesto echó a andar hacia ella. Ray no tenía ni idea de qué intenciones tenía, pero no se dejó amedrentar. El hombre le sacaba 15 centímetros y era unos 10 años más joven. No se imaginaba capaz de correr más rápido que él. Tampoco esperaba que nadie la ayudase si lo necesitara. Estaba rodeada de extraños. Ray hizo un gesto, una clara indicación que se detuviese. No tenía intención de repetirlo. Afortunadamente el hombre obedeció. Le hizo un gesto soez y algunos de los otros rieron. La pérdida del lenguaje verbal había engendrado todo un surtido de expresiones corporales obscenas. El hombre, con escueta simplicidad, la había acusado de acostarse con el de la barba y había sugerido que tuviera a los otros hombres presentes en consideración, empezando por él. Ray lo observó cansada. Era muy posible que la gente se quedase mirando sin hacer nada si intentaba violarla. También lo harían si ella le disparase. ¿Se la jugaría tanto el hombre? No lo hizo. Tras una mímica grosera que no consiguió acercarlo más a ella, se dio la vuelta con desprecio y se alejó. Y el hombre de la barba seguía esperando. Se había quitado el revólver de servicio con cartuchera y todo. La volvió a invitar por señas, con ambas manos vacías. Sin duda el arma estaría en el coche y fácilmente accesible, pero le impresionó que se quitara. Quizá era de fiar, quizás simplemente estaba solo. Ella llevaba sola 3 años. La enfermedad la había dejado vacía, matando a sus hijos uno a uno, matando a su marido, a su hermana, a sus padres. La enfermedad, si es que era tal cosa, había aislado a los supervivientes unos de otros. Mientras arrasaba el país, la gente apenas tuvo tiempo de echarles la culpa a los soviéticos, aunque estuvieran enmudeciendo igual que el resto del mundo, a un nuevo virus, a una nueva sustancia contaminante, a la radiación, a un castigo divino. La enfermedad era veloz, como un infarto en su manera de liquidar a la gente y en algunos de sus efectos, pero atacaba de forma muy específica. El lenguaje se perdía por completo o quedaba gravemente deteriorado. Nunca se recuperaba. A menudo también producía parálisis, discapacidad intelectual o la muerte. Ray caminó hacia el hombre barbudo, ignorando los silbidos y aplausos de todos de los hombres jóvenes y la aprobación que le mostraban al otro con los pulgares levantados. Si les hubiera sonreído o respondido de alguna otra forma, lo más seguro es que Ray hubiera cambiado de idea. Si Ray se hubiera permitido pensar en las posibles consecuencias mortales de meterse en el coche de un desconocido, habría cambiado de idea. En lugar de eso, pensó en el hombre que vivía enfrente de su casa. Casi nunca se lavaba desde que lo atacó la enfermedad. Ya tenía 2 mujeres. Cada una se ocupaba de sus extensos huertos. Lo aguantaban a cambio de su protección. Le había dejado claro a Ray que quería que fuera su tercera mujer. Se subió al coche y el hombre de la barba cerró la puerta. No le quitó ojo mientras rodeaba el coche hacia la puerta del conductor. Lo vigilaba por el bien de él,
porque su arma estaba en el asiento contiguo, junto a ella, y el conductor de autobús y un par de los hombres jóvenes se habían acercado unos pocos pasos. Eso sí, no hicieron nada hasta que el hombre de la barba estuvo dentro del coche. Entonces, uno de ellos lanzó una piedra. Otros siguieron su ejemplo y, mientras el coche se alejaba, varias rocas rebotaron contra él sin causar daño. Cuando tuvieron el autobús a cierta distancia, Ray se secó el sudor de la frente y ansió poder relajarse. El autobús la habría dejado a más de medio camino de Pasadena. Solo habrían quedado unos 15 kilómetros a pie. Se preguntó cuánto tendría que caminar ahora. También si recorrer una larga distancia a pie sería su único problema. En Figueroa con Washington, donde el autobús normalmente giraba a la izquierda, el hombre paró, la miró y le indicó que tenía que elegir una dirección. Cuando le señaló hacia la izquierda y él giró, de hecho en esa dirección, Ray empezó a relajarse. Si estaba dispuesto a ir donde ella dijese, quizá estuviera a salvo. Mientras dejaban atrás manzanas de edificios incendiados y desiertos, solares vacíos y coches hecho trizas o desguazados, el hombre se quitó una cadena de oro por encima de la cabeza y se la entregó a Ray. El colgante que iba unido a él era una piedra negra, lisa como el vidrio, obsidiana. Quizás se llamase Pedro u otra cosa que tuviera que ver con las piedras o el color negro, pero ella decidió pensar en él como obsidiana. Hasta su memoria, a veces inservible, retenía un nombre como ese. Ray a su vez le entregó el símbolo de su nombre, un pin con la forma de una espiga de trigo, grande y dorada. Se lo había comprado mucho antes de empezar la enfermedad y el silencio. Ahora lo llevaba pensando que era lo que más le acercaría a su apellido, Centeno en inglés. Las personas que como Obsidiana no la habían conocido antes probablemente pensaran en ella como trigo. No es que importase, nunca volvería a oír cómo pronunciaban su nombre. Obsidiana le devolvió el pin. Al alargar Ray la mano para cogerlo, él se la agarró y le frotó los callos con el pulgar. Paró en First Street y preguntó por la dirección otra vez. Después giró a la izquierda, como ella había indicado, y aparcó cerca del centro de música. Allí cogió un papel doblado del salpicadero y lo desplegó. Ray reconoció al callejero, aunque no sabía lo que significaba nada de lo que tenía escrito. Obsidiana aplanó el mapa, le tomó la mano otra vez y le puso el índice en un punto. Luego la tocó a ella, se tocó a sí mismo y señaló hacia el suelo, es decir, estamos aquí. Ray sabía que quería enterarse de a dónde iba. Ella se lo quería contar, pero negó tristemente con la cabeza. Había perdido la capacidad de leer y escribir. Era su disfunción más grave y también la más dolorosa. Había sido profesora de historia en la Universidad de Los Ángeles. Había trabajado como escritora freelance y ahora no podía leer ni sus propios manuscritos. Tenía una casa entera de libros que no podía ni leer ni era capaz de utilizar como combustible y una memoria que no podía invocar mucho de lo que había leído en su día. Miró el mapa con atención, intentando calcular. Había nacido en Pasadena y vivido 15 años en Los Ángeles. Ahora estaba cerca del centro cívico de esa ciudad. Conocía las ubicaciones relativas de las dos ciudades, conocía calles, direcciones, incluso sabía que era mejor no acercarse a las autopistas, que podían estar bloqueadas por coches destrozados y escombros de los pisos elevados. Debería ser capaz de señalar Pasadena, aunque no reconociera la palabra. Sin mucha convicción, puso la mano en la esquina superior izquierda del mapa, sobre un trozo naranja pálido. Ahí debería estar, Pasadena. Obsidiana le levantó la mano y miró lo que había debajo. Después plegó el mapa y lo volvió a poner en el salpicadero. Ray se dio cuenta, demasiado tarde, de que el hombre podía leer. Seguramente también podía escribir. Súbitamente lo odió con un odio profundo y amargo. ¿Qué le importaba leer y escribir a él, un hombre hecho y derecho, que se pasaba el día jugando a polisicacos? Pero él sabía leer y escribir y ella no, y siempre sería así. Sintió náuseas de tanto odio, frustración y celos, y a solo unos centímetros de su mano había una arma cargada. Se lo quedó mirando fijamente, sin moverse, casi viéndole la sangre, pero su rabia alcanzó el cenit y retrocedió, y ella no hizo nada. Obsidiana alargó la mano para coger la suya con una familiaridad titubeante. Ella lo miró. Su cara ya había revelado demasiado. A nadie que aún viviera en lo que quedaba de la sociedad humana le costaría reconocer esa expresión, esa envidia. Ray cerró los ojos, exhausta, inspiró hondo.
Había experimentado la añoranza del pasado, el odio por el presente, una desesperanza y una falta de propósito en aumento, pero nunca había sentido unas ganas tan poderosas de matar a otra persona. Se había ido de casa, por fin, porque había estado cerca de matarse ella. No encontraba ninguna razón para seguir con vida. Quizá por eso por lo que se había subido al coche de obsidiana. Nunca había hecho algo así. Él le tocó la boca, imitó un parloteo con el pulgar y los otros dedos. Ella podía hablar. Raya sintió y vio su envidia, más leve, llegar y desaparecer. Ahora los dos habían admitido algo que era peligroso admitir, y sin violencia. Obsidiana se tocó la mano y la frente y negó con la cabeza. No hablaba ni comprendía el lenguaje hablado. La enfermedad había jugado con ellos, llevándose, sospechaba a Ray, lo más valioso para cada uno. Ray tiró de la manga de él, preguntándose por qué había decidido aprovechar la capacidad que le quedaba para mantener con vida él solo el departamento de policía de Los Ángeles. Aparte de eso, estaba bastante cuerdo. ¿Por qué no estaba en casa cultivando maíz, criando conejos y niños? Pero no sabía cómo preguntárselo. Entonces, Obsidiana le puso la mano en el muslo y Ray tuvo otra cuestión de la que preocuparse. Ray negó con la cabeza. Enfermedades, embarazos, solía que el dolor solo y desamparada, no. Él le masajeó el muslo con ternura y sonrió, claramente incrédulo. Nadie le había tocado así desde hacía 3 años. No había querido que nadie la tocase. Este no era un mundo al que arriesgarse a traer un niño, ni aunque el padre estuviera dispuesto a quedarse y ayudar a criarlo. Una pena, la verdad. Obsidiana no imaginaba lo atractivo que le resultaba a Ray. Joven, probablemente más que ella, aseado, pidiendo lo que quería en lugar de exigirlo, pero todo eso daba lo mismo. ¿Qué valían unos momentos de placer comparados con toda una vida de consecuencias? Obsidiana la acercó hacia él y por un momento Ray se permitió disfrutar de la cercanía. El hombre olía bien, bien y a hombre. Se apartó de él de mala gana. Él suspiró y abrió la guantera. Ray no sabía qué esperar y se puso tensa, pero solo sacó una caja pequeña. No tenía ni idea de lo que significaban las letras. No comprendió hasta que el hombre rompió el precinto, abrió la cajita y de ella sacó un condón. Obsidiana la miró y ella al principio apartó la vista, sorprendida. Luego dejó escapar una risita. No recordaba la última vez que se había reído así. Él sonrió de oreja a oreja y señaló asiento de atrás. Ray esta vez soltó una carcajada. Nunca le habían gustado los asientos traseros de los coches, ni siquiera de adolescente. Pero tras mirar alrededor, a las calles vacías y los edificios en ruinas, se bajó del coche y se metió en la parte de atrás. Obsidiana dejó que le pusiera ella el condón. Sus prisas parecieron sorprenderlo. Un rato después, sentados una junto al otro debajo del abrigo de él, apurando el momento y sin ganas de volver a ser casi unos desconocidos con ropa, Obsidiana simuló acunar a un bebé y miró a Ray con expresión interrogante. Ray tragó saliva y negó con la cabeza. No sabía cómo explicarle que sus hijos estaban muertos. Él le tomó la mano y dibujó una cruz sobre ella con el índice. Acto seguido, repitió el gesto de acunar a un bebé. Ella sintió, sostuvo 3 dedos en alto y se dio la vuelta, intentando contener una inundación repentina de recuerdos. Se había dicho a sí misma que a los niños que estaban creciendo hoy en día había que tenerles lástima. Correrían por entre los desfiladeros del centro de la ciudad sin recordar realmente para qué habían servido los edificios o por qué estaban ahí. Los niños de hoy en día recogían tantos libros como madera para alimentar el fuego. Correteaban por las calles, persiguiéndose unos a otros, chillando como chimpancés. No tenían futuro y eran todo lo que serían jamás. Obsidiana posó la mano en su hombro y ella se volvió de repente. Buscó la cajita a tientas y lo instó a que le hiciera el amor otra vez. Aquel hombre podía proporcionarle olvido y placer. Hasta ahora nada lo había conseguido. Hasta ahora, cada día le había aproximado más al momento de hacer lo que había evitado marchándose de casa, meterse el arma en la boca y apretar el gatillo. Le preguntó a Obsidiana si volvería a casa con ella, si se quedaría. Pareció sorprendido y contento cuando lo entendió, pero no le contestó inmediatamente. Por fin negó con la cabeza, como ella había temido que hiciera. Lo más seguro era que se lo estuviera pasando estupendamente jugando a polis y cacos y ligándose a mujeres. Ray se vistió, decepcionada, en silencio, incapaz de sentir ir hacia él. Quizá ella tuviera una mujer y una casa, era muy posible.
La enfermedad se había ensañado más con los hombres, había matado a más hombres que mujeres y a los supervivientes varones los había dejado más deteriorados. Los hombres como Obsidiana eran poco comunes. Las mujeres optaban con conformarse con menos o estar solas. Si encontraban una obsidiana, hacían todo lo posible porque siguiera siendo suyo. Ray sospechaba que sería de una chica más joven y bonita. Obsidiana la tocó mientras ella se ajustaba el arma al cuerpo y con una serie de elaborados gestos le preguntó si estaba cargada. Ella sintió con expresión sombría. Obsidiana le dio una palmadita en el brazo. Ray le preguntó otra vez si querría volver a casa con ella, esta vez utilizando una combinación de señas diferente. Le pareció que Obsidiana había dudado. Quizá podía cortejarlo. Salió del coche y se sentó en el asiento delantero sin responder. Ray ocupó de nuevo su sitio en la parte de delante, observándolo con atención. Entonces él tiró de su uniforme y la miró. Ray pensó que le estaba preguntando algo, pero no sabía el qué. Él se quitó la placa, le dio un golpecito con el dedo y luego se tocó el pecho. Por supuesto. Ella le cogió la placa de la mano y clavó en ella su pin de la espiga de trigo. Si jugar a polisicacos era su única forma de demencia, que jugase. Se lo llevaría con uniforme y todo. Se le ocurrió que en algún momento podría quitárselo a otra mujer a la que conociera como la había conocido a ella, pero durante un tiempo sería suyo. Obsidiana cogió otra vez el callejero, le dio un golpecito, señaló hacia el noreste de forma imprecisa a Pasadena y luego la miró. Ray se encogió de hombros, le tocó el hombro y luego se tocó el suyo, sostuvo en alto los dedos índice y corazón, bien juntos, por si acaso. Él cerró la mano alrededor de sus dedos y asintió. Estaba con ella. Ray le cogió el mapa de la mano y lo arrojó sobre el salpicadero. Señaló en dirección contraria, al suroeste, de vuelta a su casa. Ahora ya no tenía que ir a Pasadena. Ahora podía seguir teniendo un hermano y dos sobrinos, tres varones diestros. Ahora ya no tenía por qué descubrir de una vez por todas si estaba tan sola como temía. Ahora ya no estaba sola. Obsidiana tomó Hill Street hacia el sur, luego Washington hacia el oeste, y ella se recostó en el asiento, preguntándose cómo sería volver a tener a alguien. Con la comida que había rebuscado, la que tenía en conserva y la que cultivaba, tenían de sobra para los dos. Sitio suficiente había, desde luego, en una casa de 4 dormitorios. Obsidiana podría traer sus posesiones e instalarse, y lo mejor de todo era que el animal de enfrente dejaría de atosigarla, y así quizá no la obligaría a matarlo. Obsidiana la había traído hacia sí, y ella había apoyado la cabeza en su hombro, cuando de repente él pisó el freno tan a fondo que casi la hizo volar de su asiento. Por el rabillo del ojo vio que alguien había salido corriendo a la carretera y se había parado delante del coche. Un solo coche en la carretera y tenía que ir alguien y ponerse delante. Al enderezarse, Ray vio que quien corría era una mujer, huyendo de una antigua casa de madera hacia un escaparate tapado con listones. La mujer corría sin hacer ruido, pero el hombre que un instante después apareció tras ella lo hacía gritando lo que parecían unas palabras incomprensibles. Tenía algo en la mano, no era un arma de fuego, un cuchillo tal vez. La mujer probó abrir una puerta, vio que estaba cerrada con llave, miró a su alrededor con desesperación y finalmente recogió un trozo de vidrio del escaparate roto. Con esto se volvió para enfrentarse a su perseguidor. Ray pensó que tenía más posibilidades de cortarse la mano con ese cristal que de hacer daño a otra persona. Obsidiana salió disparado del coche, gritando. Era la primera vez que Ray oía su voz grave y ronca por la falta de uso. Pronunciaba el mismo sonido una y otra vez, como hacían algunas personas sin habla. Da, da, da. Ray salió del coche mientras Obsidiana corría hacia la pareja. Había desenfundado el arma. Temerosa, ella sacó la suya y le quitó el seguro. Miró a su alrededor para ver si les estaba trayendo a alguien más. Vio al hombre mirar a Obsidiana y de repente abalanzarse sobre la mujer. La mujer le pinchó la cara con el cristal, pero él le agarró el brazo y consiguió apuñalarla 2 veces antes de que Obsidiana le disparase. El hombre se dobló y cayó al suelo aferrado a su abdomen. Obsidiana gritó y le hizo un gesto a Ray para que fuera a ayudar a la mujer. Ray acudió junto a la mujer, acordándose de que apenas tenía nada en la mochila, aparte de unas vendas y un antiséptico, pero ya no se podía hacer nada por ella. El hombre la había apuñalado con un cuchillo de trinchar, largo y fino. Tocó a Obsidiana para comunicarle que la mujer estaba muerta.
Él se había inclinado para estudiar al hombre, que yacía herido en el suelo, inmóvil y al parecer también muerto. Pero al darse la vuelta para ver qué quería Ray, el hombre abrió los ojos. Con la cara desencajada, se hizo con el revólver recién enfundado de obsidiana y disparó. La bala alcanzó en la sien de obsidiana, que se desplomó. Así de simple fue todo, así de rápido. Un instante después, Ray disparó al hombre herido cuando se disponía a apuntalarla a ella. Y Ray se quedó sola, con 3 cadáveres. Se arrodilló junto a Obsidiana, sin llorar, ceñuda, intentando comprender por qué todo había cambiado de repente. Obsidiana se había ido, había muerto y la había dejado, como todos los demás. 2 niños muy pequeños surgieron de la casa de la que el hombre y la mujer habían salido corriendo, un niño y una niña de unos 3 años. Agarrados de la mano cruzaron la calle en dirección a Ray. La miraron fijamente, la rodearon con cautela y fueron hasta la mujer muerta. La niña sacudió el brazo de la mujer como si estuviese intentando despertarla. Aquello era demasiado. Ray se puso de pie. La pena y la ira le habían dado náuseas. Si los niños se echaban a llorar, creía que vomitaría. Esos 2 niños se habían quedado solos. Ya eran lo bastante mayores para buscar comida. No necesitaba más dolor, no necesitaba los hijos de una desconocida que crecerían para convertirse en chimpancés sin pelo. Regresó al coche, al menos volvía a casa en él. No se le había olvidado conducir. La idea de que debería enterrar a Obsidiana la sobrevino antes de llegar al coche y entonces sí que vomitó. Había encontrado y perdido a aquel hombre con tanta rapidez. Era como si le hubieran arrancado del consuelo y la seguridad y le hubieran dado una paliza repentina e inexplicable. Tenía la mente nublada, no podía pensar. Por alguna razón solo iba a volver hasta él, a mirarlo otra vez. Se encontró arrodillada a su lado, sin ser consciente de haberse puesto de rodillas. Le acarició la cara, la barba. Uno de los niños hizo un ruido y Ray los miró. Miró a la mujer que probablemente fuera su madre. Los niños le devolvieron la mirada, claramente asustados. Quizá fue su miedo lo que finalmente se abrió paso y despertó algo en ella. Había estado a punto de marcharse con el coche y dejarlos allí. Casi lo había hecho. Casi había abandonado a 2 niños pequeños y los había condenado a una muerte segura. Y era suficiente con 3 muertes. Tendría que llevarse a los niños con ella a casa. No podría vivir con ninguna otra decisión. Miró alrededor buscando un lugar donde enterrar los 3 cuerpos, o 2. Se preguntó si el asesino era el padre de los niños. Antes del silencio, la policía siempre había dicho que algunas de las llamadas más peligrosas a las que respondían era por violencia doméstica. Obsidiana debería haberlo sabido, aunque saberlo no habría impedido que saliera del coche. Tampoco habría hecho que ella se mantuviera al margen. No podría haber visto cómo asesinaban a la mujer sin hacer nada. Arrastró Obsidiana hacia el coche. No tenía nada con lo que cavar, ni a nadie que montara guardia mientras lo hacía. Sería mejor si se llevaba los cuerpos con ella y los enterraba junto a su marido e hijos. Obsidiana volvería con ella a casa después de todo. Cuando hubo conseguido meterlo en el suelo de la parte trasera, volvió a por la mujer. La niña, flaca, sucia y solemne, se levantó y sin saberlo, le hizo un regalo a Ray. Cuando agarró a la mujer de los brazos y empezó a tirar de ella, la pequeña gritó, ¡No! Ray dejó caer a la mujer y se quedó mirando a la niña. No, repitió la niña. Se acercó hasta ponerse junto a la mujer. Vete, le ordenó Ray. No hables, le dijo el niño. No había indefinición ni confusión en esos sonidos. Ambos niños habían hablado y Ray los había entendido. El niño miró el cuerpo del asesino y se alejó de él. Cogió a la niña de la mano. Cállate, susurró. Hablaban con fluidez. Habría muerto la mujer porque podía hablar y les había enseñado a los niños. Le había matado el rencor iracundo de su marido o la rabia celosa de un desconocido. Y los niños debían haber nacido después del silencio. Había tocado la enfermedad a su fin o estos niños simplemente eran inmunes. Estaba claro que habían tenido tiempo de enfermar y perder el habla. La mente de Ray empezó a conjeturar a toda velocidad. ¿Y si los niños de 3 años o menos estaban a salvo y eran capaces de adquirir lenguaje? ¿Y si lo único que necesitaban era que les enseñasen maestros y protectores? Ray miró durante un instante el cuerpo del asesino. Para su vergüenza, se dio cuenta de que entendía algunas de las pasiones que debían haberlo arrastrado, quienquiera que fuese aquel hombre. Ira, frustración, desesperanza, celos irracionales. ¿Cuántos más había como él? Personas dispuestas a destruir lo que no podían tener.
Obsidiana había sido el protector, había elegido ese papel, a saber por qué razón. Quizá ponerse un uniforme obsoleto y patrullar las calles desiertas fuera lo único lo que había decidido hacer por no meterse una pistola en la boca. Y ahora que algo valía la pena proteger, ya no estaba. Ella había sido profesora y buena. Había sido buena protectora también, aunque solo de sí misma. Se había mantenido con vida cuando no tenía razón para vivir. Si la enfermedad no dejaba a estos niños en paz, ella podría mantenerlos con vida. Se las arregló para levantar a la mujer en brazos y ponerla en el asiento trasero del coche. Los niños empezaron a llorar, pero Ray se arrodilló sobre el pavimento roto y le susurró, temiendo asustarlos con la esperanza de la voz que llevaba tanto tiempo sin usar. No pasa nada, les dijo. Vosotros venid conmigo también. Vamos. Los levantó a los dos, cada uno en un brazo. No pesaban nada. Se preguntó si habían estado comiendo suficiente. El niño le tapó la boca con la mano, pero ella dejó la cara. No pasa nada si hablo, le dijo. Mientras no haya nadie cerca, no pasa nada. Puso al niño en el asiento delantero y este hizo sitio para que la niña pudiera entrar sin que nadie se lo dijera. Cuando ambos estuvieron en el coche, Ray se apoyó contra la ventanilla, contemplándolos, comprobando que ahora estaban menos asustados, que la observaban con al menos tanta curiosidad como temor. Soy Valeria Ray, dijo saboreando las palabras. Podéis hablarme sin miedo.